Inervación de la mano. En este caso vamos a hablar sobre el nervio mediano, pero para entenderlo vamos a descifrar esta imagen que es el plexo braquial. Aquí tenemos C5, C6, C7, C8 y T1. Este que está aquí es el nervio mediano, que es la unión de estas dos ramas terminales del plexo braquial. Esta que tiene T2 a E es la rama terminal interna del tronco secundario antero-externo, y esta que tiene T2 a I es la rama terminal externa del tronco secundario antero-interno. La unión de estas dos ramas terminales forman al nervio mediano. Como vemos en esta imagen, el nervio mediano, que es esta línea roja, va desde el brazo al codo, al antebrazo, a la muñeca y a la mano. En esta imagen de este lado, que ya es más profunda, vamos a encontrar al nervio mediano junto con venas y arterias. Y estas son las venas satélites. El conjunto de todos estos nervios, arterias y venas, es un paquete vasculonervioso. Como podemos observar de este lado, el recorrido del nervio mediano es largo. Esto quiere decir que va a inervar de forma sensitiva y de forma motora a estos segmentos. Una cosa curiosa del nervio mediano en el brazo es que no inerva a ningún músculo. El nervio mediano en el brazo no inerva a ningún músculo. Como podemos ver en este recorrido, va junto a la arteria humeral y corre en el codo por el canal bicipital interno, delimitado aquí por el tendón del bíceps. En esta imagen, que representa un músculo, aquí no está este músculo, el que está aquí es el flexor común superficial. Como podemos observar, el nervio mediano pasa por debajo de este músculo, y debajo del nervio mediano estaría el flexor profundo. Entonces el nervio mediano pasa entre el flexor profundo y entre el flexor común superficial de esta parte. De esta manera, como podemos ver, aquí llega a la muñeca. Aquí el nervio mediano pasa en medio de dos tendones, que para verlo mejor están de este lado. Este tendón es el tendón del palmar mayor, que es externo. ¿Ok? Dedo gordo, lado externo. Y este es el tendón del palmar menor. Tendón palmar menor, tendón palmar mayor. Externo, lado interno. El nervio mediano pasa por en medio de estos dos hasta llegar a esta zona que es el túnel carpiano. Llega a la mano, en donde se divide, y una parte se va hacia la zona tenar, hacia la zona del dedo gordo. Esa rama es la rama tenariana del mediano. Vamos a la zona tenar. En este caso va a inervar a tres músculos: al abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al flexor corto del pulgar, aunque motormente también inerva a los lumbricales externos. Como podemos ver, el nervio mediano inerva musculatura anterior y en su mayoría flexora. En cuanto a lo sensitivo, vamos a encontrar que va a inervar solamente a la mano. El nervio mediano sensitivamente solamente inerva a la mano en su parte palmar y en su parte dorsal. En su parte palmar, que es esto naranja, podemos observar que es la línea media del dedo anular y de ahí hacia lateral. Dedo gordo lateral, anular solo la mitad hacia lateral. Inerva sensitivamente esta parte. Y en el dorso de la mano inerva a segunda y tercer falange del dedo índice y del dedo medio, y la mitad externa de el dedo anular. Igual segunda y tercer falange. Aquí están todos los músculos que inerva de manera motora.
que como dijimos son flexores, y de la cara anterior, ya sea del antebrazo o de la mano. Este que está aquí es el oponente del pulgar. Este es el abductor del pulgar. Este es el flexor corto del pulgar. Estos tres son los que inervan la rama tenariana, como vemos son de la eminencia tenar. Ya en el antebrazo tenemos al pronador redondo, también en el antebrazo tenemos al palmar mayor, al palmar menor y al pronador cuadrado. Por último hablaremos de las patologías del nervio mediano. Tenemos aquí a la más común de todas, el túnel carpiano, que es la neuropatía por atrapamiento más común. El nervio se comprime en los huesos del carpo y el ligamento anular. Es frecuente en personas que realizan movimientos repetitivos de flexoextensión de muñeca. Produce dolor y parestesias de extensión variable y predominio nocturno, no siempre referidas como limitada al territorio del nervio mediano. Cuando existe déficit motor, es sobre todo en los músculos abductor corto y oponente del pulgar, estando rara vez afectados los lumbricales. Se pueden reproducir los síntomas con las maniobras de Fallen o provocando el signo de Tim. Bien, tenemos lesiones altas y bajas del nervio mediano. La lesión alta del nervio mediano a nivel del brazo y un tercio superior del antebrazo compromete todos los músculos flexores de muñeca y dedos, excepto el flexor profundo del cuarto y quinto dedo. Produce pérdida de la oposición del pulgar, generando anestesia de la región palmar con los dedos primero, segundo, tercero y la cara distal del cuarto. Y también de este lado a la lesión baja del nervio mediano a nivel de la muñeca. Este produce pérdida de la oposición del pulgar y las mismas alteraciones sensitivas que produce la lesión alta. La lesión del nervio interóseo anterior no produce alteración de la sensibilidad, aunque pueda haber dolor, ni de la musculatura de la mano. La debilidad se produce por afectación de los músculos flexor largo del pulgar, flexor común de los tres primeros dedos y pronador redondo, por lo que no podrá hacerse la figura de una O con los dedos pulgar e índice. El nervio cubital. El nervio cubital surge de lo que son la continuación del plexo braquial, específicamente en lo que son las raíces nerviosas de C8 a T1. Surge por lo que es el tronco inferior del cordón medial, viene el recorrido del nervio cubital, que es lo que está marcando el cursor. El nervio cubital sigue por este recorrido hasta llegar a las raíces nerviosas del plexo braquial de C8 a T1. El nervio cubital surge a nivel axilar, acá lo vemos, por la parte interna del brazo, viene todo el recorrido hasta llegar al epicóndilo medial interno de lo que es el húmero, lo cual está señalado acá. Sigue después del epicóndilo medial del húmero por todo el antebrazo por el lado cubital hasta llegar a la muñeca. En la muñeca pasa por lo que es el túnel de Guyon, como lo muestra en la imagen, el cual está delimitado por el gancho del ganchoso y el hueso pisiforme. Por el túnel de Guyon pasa lo que es el nervio cubital y la arteria cubital, como lo vemos en la imagen. En sus ramas sensitivas está inervado a nivel dorsal, inerva lo que es el dedo meñique, la mitad de la falange distal del dedo anular,
y la mitad de la falange proximal del dedo medio. Todo esto. En la parte palmar inerva lo que es la mitad del dedo anular y el dedo meñique. En su inervación motora, inerva a los músculos del antebrazo, como lo son el cubital anterior, que es el primer músculo, cubital anterior, lo que es el flexor común profundo de los dedos, que es este. En la parte de la muñeca, lo que es el flexor del meñique y el oponente del meñique. Su principal afectación, cuando hay alguna parálisis del nervio cubital, se le caracteriza por la mano en garra, que es esta, como lo vemos en la imagen. Se caracteriza por el dolor y parestesias de la muñeca que irradian en la parte cubital de la palma, que es esta, y el dorso, con un dolor característico como si fuera ardor y acompañado de lo que son parestesias. El inicio de los síntomas llega después de movimientos repetitivos. El nervio radial se forma de las raíces de C5 a D1 y pasa por la parte posterior del plexo braquial, junto con el nervio subescapular inferior, nervio toracodorsal, nervio del pectoral medial y nervio subescapular superior. Este es un nervio sensitivo motor implicado fundamentalmente para la extensión de codo, muñeca y antebrazo. Al independizarse de la división posterior del plexo braquial, pasa por el ángulo braquial axilar y junto con la arteria seguidamente por el canal del húmero. El nervio radial aporta una función tanto motora como sensitiva, del antebrazo hasta los dedos. Dicho compartimiento serpentea por la parte del húmero y a continuación pasa por el antebrazo para llegar hasta la fosa cubital, dividiéndose en las ramas superficiales y profundas. La rama profunda posee funciones motoras que inerva la mayoría de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. La rama superficial se encarga de la inervación sensorial, principalmente de la piel, la mano y los dedos. Funciones del nervio radial. Funciones motoras tiene principalmente lo que es la extensión, ya que otorga movimientos a los músculos localizados en la parte posterior superior del brazo, así como al antebrazo de vista posterior. Este nervio inervará principalmente a los músculos tríceps, supinador largo, extensores radiales del carpo, extensor radial cubital del carpo, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar y extensor propio del índice. Como funciones sensoriales tenemos 4 ramas del nervio radial, que otorgan la inervación cutánea a la piel y a las extremidades superiores. 3 de ellas se originan en la parte superior del brazo. Nervio cutáneo lateral inferior del brazo. Este dará la sensibilidad a la cara lateral de la parte superior del brazo, pasando por debajo del músculo deltoides. El nervio cutáneo posterior del brazo activará la superficie posterior del antebrazo. El nervio cutáneo posterior del antebrazo inervará el área de la piel que recorre desde el codo hasta la muñeca. La rama superficial es la división terminal del nervio radial, que activa la superficie dorsal del brazo y de la mano. En este caso, dará acción
sensitiva a lo que son los músculos del pulgar, del índice y del dedo medio, así como la mitad del dedo anular. Las patologías del nervio radial. Las patologías del nervio radial pueden ser complejas y pueden suceder en cualquier parte, a nivel de axila, a nivel del túnel radial, así como de la mano. Túnel radial. Una de las patologías más comunes es el síndrome del túnel radial. Se trata de la compresión del nervio interóseo posterior del antebrazo y de la zona del codo. Sus principales síntomas son dolor punzante en la parte superior del antebrazo, que puede extenderse hacia el dorso de la mano, hacia el codo. Este dolor se acentúa cuando el paciente estira la muñeca y los dedos de la mano. El tratamiento consiste en una férula o en la muñeca, aunque si el dolor es muy grave, puede necesitar cirugía. Neuropatía radial. Si el nervio se lesiona, puede resultar de una neuropatía radial, conocida también como el parálisis del nervio radial. Puede deberse a muchas causas, como la fractura del húmero, así como dormir en posición incómoda, infecciones o incluso exposición a toxinas. Se manifiesta por un hormigueo, un entumecimiento, debilidad, que puede presentar o no dolor y algunas otras causas subyacentes.